Baliarda presenta su producto Reovex, rosuvastatina. Supera las metas lipídicas. Reovex reduce el riesgo de un primer evento cardiovascular en pacientes con dislipemia. Reovex logra un descenso significativo de LDL colesterol en pacientes con cardiopatía isquémica. Reovex es una estatina destacada por su elevada potencia farmacológica, máxima reducción de LDL colesterol y aumento del HDL colesterol, por alcanzar los objetivos de LDL colesterol más rápidamente que otras estatinas. Todas las concentraciones para un adecuado cumplimiento del objetivo de tratamiento. Baliarda, para su producto Reovex, rosuvastatina, supera las metas lipídicas, su línea cardiometabólica y su vademecum de cardiología. Baliarda, vida con salud. Baliarda presenta su producto Dapax, dapagliflozina, poder cardiorrenoprotector. Dapax está ampliamente recomendada por guías internacionales en la reducción de la morbimortalidad cardiovascular. Dapax inhibe el cotransportador de sodio y glucosa tipo 2, reduciendo la reabsorción de glucosa a nivel renal y favoreciendo su eliminación junto con el sodio a través de la orina. Dapagliflozina en la insuficiencia cardíaca redujo en forma significativa el riesgo de causa de muerte cardiovascular y las hospitalizaciones en pacientes con fracción de eyección reducida y en pacientes con fracción de eyección levemente reducida o preservada, confirmándose además que fue efectivo en pacientes con fracción de eyección del ventrículo izquierdo mayor a 60%. Dapagliflozina actúa en forma independiente de la insulina y de la insulinoresistencia. Redujo en forma significativa la hemoglobina glicosilada en monoterapia o terapia adyuvante sin el riesgo de hipoglucemia. Dapagliflozina previno el riesgo de progresión de la enfermedad renal crónica con o sin diabetes. Dapax provee significativa reducción de la morbimortalidad en insuficiencia cardíaca, mejora la calidad de vida y reduce las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca descompensada, mayor control glucémico independiente de la secreción de insulina y de la insulinoresistencia, evita la progresión del deterioro de la función renal en pacientes con y sin diabetes. Cómoda posología, una toma diaria con o fuera de las comidas. Presentaciones por 30 comprimidos que asegura un mes de tratamiento. Dapax, dapagliflozina, poder cardiorrenoprotector. Baliarda, vida con salud. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, vamos a dar inicio a este mini confederal de la región del NOA. Vamos a iniciar la actividad científica del mini confederal. En esta oportunidad voy a presentar a dos disertantes de un gran nivel científico. Inicialmente el doctor Gerardo Zapata, que es un referente de la cardiopatía isquémica a nivel nacional. Él es coordinador de la unidad coronaria del Instituto Cardiovascular de Rosario, expresidente del Comité de Cardiopatía Isquémica de la Federación Argentina de Cardiología y actual presidente de la Federación Argentina de Cardiología. Él nos va a tratar el tema de estrategias antiagregantes en síndrome coronario agudo sin supradesnivel del ST, cuál es la mejor opción. Y en segundo lugar estará el doctor Juan Ignacio Cotela. Él es residente del Centro Privado de Cardiología de Tucumán, cardiólogo especialista de la Universidad Nacional de Tucumán y actualmente fellow de imágenes con el doctor Robert Lang en Chicago, quien va a hablar de análisis de la placa aterosclerótica por tomografía computada. Después voy a presentar al panel, un excelente panel, donde estará el doctor Edmundo Falú, Roberto Lescano y el doctor Sergio Argiró. Sin más preámbulo, le damos lugar a Gerardo. Gracias, Gerardo. Te escuchamos con atención. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Alejandro, por tu presentación. Es un gusto también para mí
compartir esta actividad científica en el marco del mini conferal NOA de la Federación Argentina de Cardiología. Y voy a compartir la presentación. Ustedes me dicen si se ve bien. Muy Bueno, bien, sí, Gerardo. perfecto. Bueno, entonces, como dijo Alejandro, vamos a tratar de abordar este tema, siempre tan apasionante y constantemente con muchísimas publicaciones, como es el tema de estrategias antiagregantes en síndromes coronarios agudos sin elevación del segmento CT, y trataremos un poco de poder consensuar cuál es la mejor opción para nuestros pacientes. Un poquito para recordarles la fisiopatología de los síndromes coronarios agudos. Partimos de una placa generalmente no obstructiva, una placa vulnerable, con un corazón lipídico central importante y una capa fibrosa delgada, sometido a fuerzas internas y externas, de cizallamiento y a inflamación, por supuesto, que van a generar la fisura y erosión de esta placa, llevando a estos cuadros clínicos que también conocemos. Cuando el trombo es menor, mural, se trata generalmente de un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento CT, que va a ser el tema que hoy vamos a abordar. La doble antiagregación plaquetaria, la estrategia DAP en estos pacientes con síndrome coronario agudo, está claramente establecida. Hablamos de doble antiagregación plaquetaria cuando le sumamos a la aspirina, inhibidora del tromboxano A2, a un inhibidor del ADP plaquetaria, específicamente a través de los receptores P2Y12, y decimos que esto está claramente documentado porque hace ya más de 20 años, casi 23 años, que el grupo de la Universidad de McMaster en Hamilton, Canadá, profesor Salim Yusuf, en este estudio que es CURE, nos mostró por primera vez en pacientes con síndromes coronarios agudos sin elevación del segmento CT, en este estudio randomizado, doble ciego, placebo controlado, de 12.562 pacientes, que dentro de las 24 horas administrar una doble estrategia antiplaquetaria era superior a la aspirina sola en reducción de eventos combinados mayores como era muerte, infarto y stroke no fatal. Desde entonces el camino es muy largo, se han introducido varias drogas y en nuestro medio tenemos estas tres drogas vía orales para administración de estrategias DAP en pacientes con síndromes coronarios agudos, y ambas, las primeras, si bien comparten clopidogrel y prasugrel, el grupo tienopiridínicos, y son inhibidores no reversibles de la plaqueta, tienen algunos mecanismos que la hacen diferentes. Por ejemplo, el clopidogrel tiene una variabilidad genética que lo hace resistente en casi un 30% de los pacientes a través de los citocromos P450, que no presenta esto el prasugrel. La acción, además del prasugrel comparado al clopidogrel, es mucho más rápida. Fíjense en que la inhibición plaquetaria media a las 2 horas es de un 38% para el clopidogrel y un 60% para el prasugrel. Esto lo hace claramente con un perfil mucho más potente como antiagregante plaquetario, lo cual va a tener sin ninguna duda un efecto contraindicatorio más importante, como es el sangrado o ante cirugía la suspensión de casi una semana. Ambos estudios, como dijimos, tienen clara evidencia, CURE con clopidogrel y Triton con prasugrel, y aparece en el escenario una tercera droga que utilizamos habitualmente, también demostrada utilidad clínica en el estudio Plato, que es el ticagrelor. El ticagrelor, como ustedes ven, no es una tienopiridina. El ticagrelor es un inhibidor reversible del receptor P2Y12 plaquetario. Esto le da una propiedad adicional muy importante. Tampoco se conoce una variabilidad genética, y la agregación plaquetaria media a las 2 horas es
casi del 90%, 88%. Y tiene un mecanismo de acción también distintivo, característico, que es inhibidor de la recaptación de adenosina del eritrocito, dándole propiedades vasodilatadoras distintas a los otros antiagregantes plaquetarios inhibidores P2 y Y2. Como ustedes pueden ver, tenemos estas tres drogas que aparentemente tienen diferencias y tenemos que tratar de elegir la más correcta en cada caso en nuestros pacientes. Pero no solo tenemos tres drogas para elegir, sino dentro de los cuadros con síndrome coronario agudo tenemos un montón de situaciones distintas, como por ejemplo habrá pacientes que se presenten con cuadros con elevación transitoria del segmento CT. Vamos a tener en la práctica diaria pacientes octogenarios o nonagenarios, algunos jóvenes. Vamos a tener pacientes con bajo riesgo isquémico, alto riesgo de sangrado, bajo riesgo de sangrado, por otro lado. En algunos elegiremos una estrategia invasiva y en otra una estrategia invasiva muy precoz. Vamos a tener también opciones de tratamiento médico. Realizaremos angioplastia coronaria en algunos, cirugía de bypass. Nuestros pacientes son diabéticos en la práctica en un porcentaje importante de estos pacientes con síndrome coronario agudo. Tendrán insuficiencia renal, alto riesgo isquémico, algunos estarán anticoagulados. Es decir, el escenario con que nos encontramos es bastante diverso, bastante heterogéneo y bastante completo. Entonces, el gran desafío es cómo elegir el mejor tratamiento en este escenario y con estas tres drogas. Bueno, a mí me gusta siempre decir que el mejor régimen DAP para estos pacientes es aquel que nos dé máxima seguridad sin perder, por supuesto, eficacia. El mejor régimen será aquel que necesite nuestro paciente en particular, hablando de tipo y hablando de duración de la estrategia. Y por último, el mejor régimen DAP será aquel que surja de una cuidadosa interpretación de la evidencia y de las recomendaciones de las guías. Claro, si nos ponemos a ver un poquitito, desde que comienzan los estudios como CURE hasta la actualidad, e incluso proyectándonos hacia los próximos años, vamos a ver que hacer una lectura y un análisis minucioso de toda la evidencia es casi imposible. Ustedes ven en la parte superior de este gráfico todos los estudios destinados a disminuir claramente eventos isquémicos y en la parte inferior todos los estudios que se han destinado a disminuir riesgo de sangrado en este grupo de pacientes. Como esto es muy difícil, lo que habitualmente hacemos es reunirnos y dictar un documento de consenso, como lo hizo la Federación Argentina de Cardiología a través del Comité de Cardiopatía Isquémica. Esto está publicado en un suplemento de la revista FAC y nos ayuda un poquitito a interpretar y toda la evidencia y nos da recomendaciones claras de cómo usar la estrategia DAP en subgrupos de pacientes. Así que antes de empezar a analizar algunos subgrupos de mayor interés, siempre es importante en estos pacientes cuando ingresan a las áreas de cuidados críticos hacer un minucioso examen para determinar el riesgo isquémico o trombótico. Esto se puede hacer a través de variables clínicas sencillas, a través de la patente electrocardiográfica que se presenta en los pacientes o a través de biomarcadores. Estas variables pueden estar agrupadas en modelos matemáticos o SCORE, como es el SCORE Grace, que es habitualmente usamos, y siempre tenemos que confrontarlo con el riesgo de sangrado de nuestros pacientes, también a través del análisis de variables clínicas muy sencillas o a través de ciertos modelos matemáticos que usamos habitualmente como CRUSADE, PRECISE o el SCORE del Consorcio Internacional de Sangrado, que también solemos usar. Una vez que analizamos esto, vamos a tratar de enfocarnos a tratar de, por lo menos entre todos, entender cuál sería la mejor opción antiagregante plaquetaria combinada en estos escenarios que elegí para ustedes. El primero, y esto está así, es un tema de mucho interés, es el pretratamiento.
¿Qué entendemos por pretratamiento? Es la administración de, obviamente, sumado a la aspirina, de un segundo antiagregante, en este caso inhibidor de receptor P2Y12 plaquetario, antes de la angiografía coronaria, cuando yo desconozco la anatomía y todavía no decidí lo que voy a hacer para mis pacientes. Y fíjense qué interesante cómo con el correr de los años las recomendaciones por guías o evidencia han ido cambiando. Cuando analizamos, ya conociendo Cure, Tritón y Plato por el año 2011, había una muy fuerte recomendación para pretratar a nuestros pacientes. Luego de ACOAS, que es el único estudio diseñado para responder esta pregunta, aparecieron otros y la Sociedad Europea, a través de sus guías, nos recomendaron ahora que el pretratamiento es perjudicial y no debemos realizarlo en forma rutinaria o sistemática en nuestros pacientes. Fíjense qué interesante, de ser una recomendación tipo 1, ahora pasó a ser una recomendación tipo 3. Pero es interesante analizar algunos aspectos que tienen que ver con esto, sobre todo que tienen que ver con nuestra logística de trabajo y nuestra realidad de país. Este es el estudio ACOAS. El estudio ACOAS ya tiene varios años, lo vamos a analizar muy rápidamente. Fueron 4.000 pacientes en los cuales todos estaban tomando, por supuesto, aspirina, y a un grupo antes de la coronariografía se le administró en forma aleatorizada prasugrel, y otro grupo recibió placebo de prasugrel. Lo importante es que el tiempo medio de la carga, o sea, el tiempo medio a la coronariografía, fue alrededor de 4 horas. Este estudio mostró que había prácticamente una línea, una única línea, como ustedes pueden ver, una única curva, en el punto final primario de eficacia, o sea que no hay diferencia en cuanto a eventos isquémicos si yo voy a pretratar o no a los pacientes, con una significativa reducción del sangrado si yo utilizo, en este caso, prasugrel, antes de la coronariografía o de saber lo que yo le voy a hacer a mi paciente. Pero yo creo que podemos tener algunos puntos que todavía están a favor de realizar algún pretratamiento y algunos puntos que están claramente en contra. Por ejemplo, a favor del pretratamiento cuando todavía no tenemos un diagnóstico confirmado y vamos a realizar la coronariografía después de las 24 horas. Si nuestros pacientes tienen alto riesgo isquémico o bajo riesgo de sangrado, podríamos decir lo mismo, o si yo ya conozco la anatomía y ya decidí qué tratamiento voy a hacer. Por el contrario, si yo no tengo un diagnóstico confirmado de un síndrome coronario agudo, voy a tener un rápido acceso al estudio invasivo, a la coronariografía. Mi paciente tiene alto riesgo de sangrado o tuvo una cirugía reciente, claramente a ese paciente no le voy a indicar un pretratamiento. Pero sin ninguna duda, creo yo que la variable tiempo a la coronariografía es la que más debemos pensar y utilizar, sobre todo en nuestro medio. Les voy a mostrar un par de estudios rápidamente. Este estudio se hizo previo a la guía. Es un estudio randomizado donde se evaluaron en 700 pacientes hacer una estrategia invasiva antes de las 2 horas versus una estrategia invasiva diferida. Acá los pacientes no tenían un antiadherente plaquetario inhibidor P2Y12, o sea que los pacientes no se cargaron. Si yo voy a hacer un intervencionismo temprano, voy a tener muy pocos eventos. Si yo voy a diferir la coronariografía sin pretratar a los pacientes, probablemente multiplique por 4 la cantidad de eventos. O sea que el tiempo a la coronariografía sigue siendo una variable muy importante. Esto es lo que pasa en España. Esto es interesante, está recientemente publicado este año, y son 1.000 pacientes de varias unidades coronarias de toda España, el Impact Timing Go, pacientes de riesgo, la mayoría tenía troponinas, el score Grace estaba presente en 1/3 de los pacientes y cambio en el electro en un 60%, pero fíjense qué pasa en España hoy. El 60% recibió pretratamiento a pesar de esta fuerte recomendación de la guía
recomendación 3 de no hacerlo. Pero fundamentalmente aquellos que lo recibieron, el 50% fue porque planearon una estrategia invasiva más allá de las 24 horas. Nosotros estamos realizando y ya finalizado en etapas ya de recolección de datos en la Comité de Cardiopatía Isquémica de la Federación Argentina de Cardiología. Acá Alejandro ha participado también mucho con nosotros. El estudio RENASCA-AR, que nos va a dar un poco de información de qué hacemos nosotros en las unidades coronarias de nuestro país. Este estudio es interesante. Yo esta mañana busqué un poquito los datos para adelantarle algunos resultados. RENASCA hoy tiene más de 520 pacientes, representa 20 centros de todo el país, de varias provincias. Aproximadamente el 60% de los pacientes tienen un puntaje de Grace mayor a 140, mucho más de lo que tenían estos pacientes en España. Y analizando la precarga en nuestro país, el 55% de los pacientes también reciben precarga en nuestro país. Así que claramente es un tema que seguro lo podemos discutir con el panel, pero hoy el tiempo, la coronariografía, creo que debe dictar claramente esta opción de pretratar o no a nuestros pacientes. Estas son las recomendaciones del documento de consenso de la Federación Argentina de Cardiología. Está muy claro. El punto 1 dice que si claramente no se recomienda administrar rutinariamente la segundo antiagregante plaquetario inhibidor P2Y12 si yo desconozco la anatomía y voy a hacer un manejo invasivo temprano. Por el contrario, el punto 3 nos dice que se recomienda fuertemente administrarlo si yo desconozco la anatomía, pero el manejo invasivo para mis pacientes va a ser más allá de las 24 horas. Por supuesto, en el medio, entre las 4 y 24 horas, va a privar el riesgo isquémico, el riesgo hemorrágico, las razones logísticas, organizativas o clínicas que yo pueda tener para realizar una coronariografía lo más precoz posible. Bueno, esto ya se lo comenté, que era el registro RENASCA, que seguramente vamos a tener resultados para el próximo Congreso Nacional de Cardiología en Rosario, próximamente a fines de mayo, principio de junio. El segundo punto creo que es importante porque tiene que ver con la coronariografía realizada y después de sus resultados, los pacientes sin ninguna duda van a seguir el camino del intervencionismo coronario, algunos de ellos en menor proporción una cirugía bypass coronario y en algunos también la opción del tratamiento médico. ¿Cómo nos vamos a manejar en este escenario? Bueno, sin ninguna duda, en el escenario del intervencionismo coronario, la estrategia de doble antegración plaquetaria cumple un rol importantísimo. Antes, durante y después del intervencionismo coronario, sobre todo con la más temida complicación como es la trombosis del stem. En cuanto a estos complicaciones de tipo isquémicas, ustedes pueden observar que suceden generalmente dentro de los primeros 3 o 6 meses, a diferencia de las complicaciones hemorrágicas que la vamos a ver prácticamente durante todo el año. Esto es importante porque el riesgo de trombosis es superior al riesgo isquémico al comienzo de los pacientes que reciben intervencionismo coronario y el riesgo hemorrágico va a ser mayor al riesgo trombótico a lo largo del seguimiento cercano al año de los pacientes luego del intervencionismo coronario. Entonces, ¿qué hacer con estos pacientes? Sin ninguna duda, hay fuerte evidencia a que tenemos que elegir un inhibidor P2Y12 más potente y de rápida acción, como son Prasugrel o Ticagrelor, y siempre durante 12 meses. Esto reduce ese riesgo de trombosis del stem en un 50% con Prasugrel y una reducción del riesgo relativo de trombosis del stem en un 33% con Ticagrelor. Un poco pensando en nuestro medio, ¿qué pasa si no disponemos de esta
tipo de drogas más potentes, pero también más caras y con algunas diferencias en la administración del tratamiento. ¿Podemos hacer algo con clopidogrel? Por supuesto que sí. Podemos seguir la estrategia Carren. La estrategia Carren es una carga de 600 miligramos seguida de 2 comprimidos de clopidogrel durante la primera semana, y esto mostró claramente que no había exceso de sangrados y la reducción de la trombosis del stent era superior al 30%, 32%, muy parecida si yo utilizo ticagrelor. ¿Qué pasa si nuestros pacientes, una vez conocida la coronariografía, tienen que realizar una cirugía de bypass coronario? Bueno, tenemos que tener en cuenta sin ninguna duda la potencia de la droga P2Y12 administrada, ya que el prasugrel debemos suspenderlo por lo menos una semana antes de la cirugía, 5 días para el clopidogrel, y esta particular mecanismo de acción que tiene el ticagrelor, que modifica el receptor de la plaqueta, pero no lo anula definitivamente, hace que yo pueda realizar una cirugía mayor a los 3 días si mi paciente recibió ticagrelor. Las recomendaciones de las últimas guías de revascularización americanas nos hablan que si el paciente recibió cirugía bypass coronario que presentaba un cuadro coronario agudo, debe seguir por un año con la estrategia de doble integración plaquetaria, preferentemente ticagrelor o clopidogrel. Esta evidencia surge de pequeños estudios, como pueden ver en este network meta-análisis, a favor de la estrategia combinada aspirina-clopidogrel o aspirina-ticagrelor, y creo yo que la droga más apropiada para pacientes luego de una cirugía de bypass coronario y de un síndrome coronario agudo es el ticagrelor, porque hubo un grupo de pacientes en el análisis del estudio Plato que fueron a cirugía de bypass coronario, un grupo importante de pacientes, 629 fueron tratados con ticagrelor y 629 con clopidogrel, y el ticagrelor mostró una reducción de muerte cardiovascular durante el seguimiento a 12 meses. El último escenario, luego de conocer la coronariografía, es que decidamos un tratamiento médico para nuestros pacientes. En ese caso, lo que sí sabemos que no tenemos que usar es prasugrel. El prasugrel ha sido testeado en este estudio Trilogy con más de 7.000 pacientes que no recibieron ninguna revascularización, y el prasugrel versus clopidogrel no tuvo beneficios en cuanto a reducción de eventos isquémicos en este seguimiento de 17 meses, duplicando claramente el riesgo de sangrado. El estudio Plato también tuvo una corte de pacientes donde se decidió el manejo no invasivo. Fueron 5.216 pacientes y se comparó este grupo de pacientes con los pacientes que inicialmente se derivaron a manejo invasivo. Como pueden ver, en ambos grupos hubo una reducción del riesgo de eventos combinados de 16 y 15% con una P de interacción no significativa, es decir, ir a intervencionismo coronario o no ir, o sea, elegir un tratamiento médico, el ticagrelor parece ser una droga bastante apropiada para este escenario. Las recomendaciones del documento de consenso de FAC nos dice que en pacientes con síndrome coronario agudo que se manejan solo con terapia médica, se recomienda continuar por 12 meses, dijimos preferentemente ticagrelor o clopidogrel, y acá se dice que al menos que haya mayor riesgo hemorrágico, siempre el ticagrelor es la droga de primera elección. Vamos ahora a hablar rápidamente de un grupo muy particular de pacientes que cursan con síndrome coronario agudo y que tienen que recibir, por ejemplo, una angioplastia coronaria, que son los pacientes que tienen que estar anticoagulados por una fibrilación auricular. Esta combinación es una situación clínica muy común, ya que estos pacientes comparten edad, comparten factores de riesgo. Un 20 o 30% de estos pacientes con indicación de anticoagulación tienen enfermedad coronaria y probablemente necesiten del implante de un stent, y entre un 5 y un 20% van a requerir un stent aquellos pacientes que tienen fibrilación auricular.
O sea que aquí vamos a tener que necesitar combinar drogas, un anticoagulante por un lado para disminuir el riesgo de accidente cerebrovascular en estos pacientes y por supuesto, como están cursando un cuadro coronario agudo y van a recibir un stent, debemos asociarlo al tratamiento a la estrategia de doble antiagregación plaquetaria. ¿Y qué pasa cuando yo combino drogas? Claramente comparado con la monoterapia o la estrategia dual, una triple terapia aumenta significativamente el riesgo de sangrado y sangrar en el contexto de un cuadro coronario agudo también está demostrado que aumenta la mortalidad. Por lo tanto, esto es un gran desafío. Vamos a hacer un rápido repaso por los estudios. El primero que se atrevió a sacar la aspirina y dejar solamente warfarina con clopidogrel y lo comparó con la triple terapia fue el estudio WOS. El estudio WOS estuvo con muchas limitaciones en su diseño, fueron pocos pacientes, estuvo solo destinado a evaluar seguridad, pero mostró el camino y lo siguieron después esta saga de los 4 estudios con drogas anticoagulantes orales directas, como son rivaroxaban, dabigatran, apixaban y edoxaban, teniendo en cuenta que los 4 estudios que ya conocemos en este escenario fueron estudios de no inferioridad con un criterio de valoración primaria de seguridad. O sea, los estudios fueron a evaluar seguridad como punto final primario y eficacia como punto final secundario. El estudio más apropiado quizá en diseño metodológico fue Augustus con dabigatran, con apixaban, ya que contestó 2 preguntas en un solo estudio. Fue un factorial 2×2, comparó cabeza a cabeza apixaban con warfarina, pero también aspirina con placebo de aspirina. De todas maneras, no vamos a analizar los 4 estudios, ya hay muchos metaanálisis que hablan de la asociación de estos estudios y me voy a referir rápidamente al de Capodano con 11.000 pacientes y es muy interesante porque si trazamos una línea vertical y aquí evaluamos sangrado, vamos a ver que la utilización de estas drogas anticoagulantes directas con clopidogrel, que fue la droga antiagregante que más se usó, sin la aspirina fue nada más que por una semana o 14 días, claramente reduce significativamente el riesgo de sangrado comparado a la triple terapia con aspirina. Y si trazamos una línea horizontal y evaluamos los MACE, vamos a ver que no hay diferencia entre una estrategia doble a una estrategia triple. Por lo tanto, esto lo recomiendan todas las guías. Acá esto es solo la guía europea, pero también lo hacen las guías americanas y lo hace el documento de consenso de FAC. Nuestros pacientes que presenten un cuadro coronario agudo, que necesiten un stent, que están anticoagulados por una fibrilación auricular, deben recibir un tiempo no mayor a una semana de triple terapia, suspender la aspirina luego, continuar con un anticoagulante oral directo y clopidogrel preferentemente hasta el año, y luego del año continuar solo con el anticoagulante. Habrá un subgrupo de pacientes con mayor riesgo de sangrado, al cual debemos probablemente acortar a solo 6 meses la estrategia doble, y un grupo de pacientes con mayor riesgo isquémico, en donde la aspirina la podemos dar hasta el mes luego de la intervención. Siempre recordar que a partir del año y por un solo estudio, pero la mayoría de las guías recomiendan continuar solo con un anticoagulante oral, preferentemente un anticoagulante oral directo. Estas son las recomendaciones del documento de consenso de FAC, son bastante claras. Recomendamos siempre un NACO por sobre un antagonista de la vitamina K. Recomendamos un triple tratamiento el menor tiempo posible luego de la angioplastia coronaria. Siempre tenemos que tratar de suspender la aspirina como primera opción y lo más rápido posible. Y por último, tras los 12 meses, continuar con monoterapia anticoagulante, como dijimos, preferentemente un NAC. El último punto, ya para terminar, que vamos a abordar en algunos minutos, tiene que ver con algo que también está dedicando mucho la investigación en estos últimos tiempos, como es cuándo voy a acortar o cuándo voy a prolongar la estrategia de doble antiagregación plaquetaria al alta luego de un síndrome coronario agudo sin elevación del ST.
Primero lo que tenemos que tener en cuenta, y esto no tenemos que olvidarlo, que la recomendación de todas las guías habla de que la estrategia DAP debe ser por 12 meses. Habrá cierto grupo de pacientes que necesitemos prolongar o escalar, es decir, más allá de 12 meses, y habrá un grupo de pacientes que tendríamos que acortar, es decir, acortar es suspender uno de los dos antiagregantes plaquetarios o desescalar. Desescalar es pasar uno más potente a uno menos potente o reducir la dosis del antiagregante que estábamos utilizando. Todo esto claramente dependerá de un continuo análisis del riesgo isquémico y sangrado de nuestro paciente que vamos a hacer hasta el año y más allá del año. Rápidamente les voy a mostrar dos metaanálisis que resumen un poquito toda esta información. Este Network Metaanálisis reúne 17 estudios, más de 46.000 pacientes, y aquí pone en el 1 del Lot Radio los pacientes que recibieron 12 meses de tratamiento como lo recomienda la guía. ¿Qué pasa cuando yo decido prolongar la estrategia DAP más allá del año? Claramente voy a tener beneficios en reducción de infarto y beneficios en reducción de trombosis del stem. Por el contrario, cuando yo decido acortar la estrategia DAP, voy a tener sin ninguna duda beneficios en cuanto a sangrado. Sangrado de todo tipo, se van a beneficiar los pacientes si yo acorto la estrategia DAP. Y este último que le quiero mostrar es bastante interesante porque en los pacientes que yo definí como alto riesgo de sangrado y voy a decidir o acortar o desescalar, este estudio interesante que reúne 29 trabajos con 50.000 pacientes me dice ¿qué es mejor? Voy a corto, o sea, suspendo uno de los dos antiagregantes, preferentemente la aspirina, por supuesto, o desescalono, o sea, bajo la dosis o paso uno más potente a uno menos potente. Fíjense, a favor de acortar, o sea, sacar, quedarme con uno solo, voy a reducir significativamente el sangrado mayor. Pero si yo decido desescalar, por ejemplo, pasar de prasugrel, ticagrelor a clopidogrel y continuar hasta 12 meses, o pasar de 10 miligramos de prasugrel a 5 miligramos de prasugrel, sumado a la aspirina, por 12 meses, voy a tener claramente un beneficio clínico neto, es decir, sangra menos, pero también reducen los eventos isquémicos. Y esto surge un poquitito, esto de acortar o desescalar, de estos estudios que no los voy a nombrar, que hablan de que si yo tengo que elegir monoterapia, es decir, suspendo primero la aspirina y de continuar preferentemente con un solo inhibidor P2Y12, elegiría ticagrelor porque el ticagrelor no solo demostró disminuir eventos desangrados cuando lo uso con monoterapia, sino que además no pierdo beneficio en eventos isquémicos. Lo que sí pasó en el estudio STOP-DAP con clopidogrel, que utilizando la monoterapia de clopidogrel hay menos sangrado, pero hubo significativamente más infarto. Entonces, a manera de síntesis, cuando yo decido por este famoso balance entre el riesgo isquémico y el sangrado, prolongar o escalar, lo que voy a hacer es disminuir los eventos isquémicos de mi paciente. Cuando yo decido acortar a monoterapia, voy a disminuir eventos de sangrado, claramente, y tengo que utilizar ticagrelor. Y cuando voy a desescalar, que quizás sea la opción más recomendada en los pacientes con alto riesgo de sangrado, voy a tener un claro beneficio clínico neto. Esto, para no prolongar demasiado, también lo dice la recomendación del documento de consenso del Comité de Cardiopatía Isquémica de FAC. Y ahora sí, como mensajes finales, me gustaría decirle que la terapia de doble integración plaquetaria es la piedra angular para disminuir complicaciones isquémicas en pacientes con síndromes coronarios agudos. Los diferentes esquemas deben ser siempre aplicados a cada paciente en especial, siempre siguiendo un riguroso análisis del riesgo isquémico y sangrado
desde el inicio y hasta los 12 meses y más allá del cuadro coronario agudo. Y por supuesto, la importancia de un cuidado análisis e interpretación de la evidencia apoyada en recomendaciones de guías o consensos como el de la Federación Argentina de Cardiología. Bueno, creo que nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Excelente disertación. La verdad que es un tema muy complejo. Bueno, veremos para la discusión. Bueno, Juan Ignacio, te escuchamos. Gracias por tu tiempo. Como ya dijimos, él va a hablar de análisis de la placa aterosclerótica por angiotomografía. Bueno, ahí se ve, ¿verdad? ¿Sí? Simplificar. Perfecto, ahí está. Ahí se ve Bueno, perfecto. bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos por conectarse y bueno, vamos a cambiar un poco, digamos, fundamentalmente, no solamente del abordaje, sino también de la población de pacientes de los cuales vamos a hablar respecto a la utilidad de la tomografía y en particular de la caracterización de la placa aterosclerótica de pacientes como el doctor Zapata habló, sobre todo en síndromes coronarios agudos, en pacientes por ahí más inestables o con un riesgo mayor. Vamos a cambiar a una población estable y con un riesgo, al menos a priori, cardiovascular menor. No tengo ningún conflicto de interés. Y esta primera diapositiva me parecía interesante porque estos son casos, son todos pacientes a los cuales se le ha pedido tomografía cardíaca acá en la Universidad de Chicago. Y simplemente a mí me llamó la atención la variedad de pacientes a los cuales se les pide tomografía y la variedad de indicaciones con los cuales uno asume, digamos, que utilizando un mismo método responde a una variedad de problemas. Entonces, fíjense, tienen un paciente de 41 años, diabético con epilepsia, que ingresa con dolor precordial y convulsiones, troponina negativa, electronormal, tomografía. Una paciente con 49 años, evaluación pretrasplante renal, electrocardiograma normal, ecoestrés anormal, tomografía. Paciente de 61 años con fibrilación auricular, cardiofibrilador implantable, evaluación de isquemia previa a cirugía bariátrica. Y después tenemos pacientes como paciente que tiene 54 años con lupus, un stent carotídeo, con dolor precordial en esfuerzo, un paciente con enfermedad celíaca, enfermedad historia familiar de enfermedad coronaria asintomática, tomografía coronaria, y una paciente que tiene enfermedad de colágeno, diabetes, gamapatía monoclonal y dolor precordial. Y de hecho esto es una captura de pantalla de un estudio que simplemente buscaba cualquier anormalidad cardíaca. Me parece que esto es importante entender cuando uno interpreta tomografías y cuando uno empieza, la verdad que mi experiencia con tomografía la empecé a armar una vez que vine para acá, y yo me pregunto, ¿cuál es la pregunta en realidad que uno intenta contestar pidiendo una tomografía? ¿Qué es lo que quiere ver? Porque como vieron con los ejemplos que les mostré, la variedad, digamos, de presentaciones y de indicaciones que uno puede tener son inmensas. Recién me doy cuenta que no tenía el video, perdón. Eh, Fundamentalmente lo que me parece que la tomografía permite es, de alguna manera, cambiar, al menos desde nuestra práctica y nuestra interpretación, el paradigma digamos, del dolor precordial y la enfermedad coronaria. ¿Sí? Uno siempre tuvo por ahí este pensamiento un poco lineal de cómo se aborda la enfermedad coronaria, simplemente basado en el síntoma, basado en la presencia de isquemia, cuando en realidad, digamos, la enfermedad aterosclerótica es algo más que la presentación del síntoma a través de la isquemia y del dolor precordial. Entonces, una vez que nosotros entendemos cuál es la pregunta que queremos responder, podemos comenzar a interpretar cómo corresponden los test. ¿Sí? Y uno debería siempre tener estas máximas, si se quiere, en mente, de probabilidad bayesiana, que en realidad ningún test es 100% sensible y específico para determinar nada, ni siquiera la enfermedad aterosclerótica o la presencia de isquemia, cómo la proporción de falsos positivos aumenta o disminuye de acuerdo a la probabilidad pretest y a la prevalencia de la enfermedad que estamos intentando detectar, cómo la performance de los test es mejor o peor dependiendo del riesgo que nuestro paciente presente, y cómo otros factores que muchas veces uno asume que están resueltos y asume como homogéneos en todos los estudios, en todos los lugares, también juegan un rol, como el software que tenemos, la experiencia del centro, las características del paciente, que también van a alterar nuestra interpretación del test. ¿Y por qué es esto importante? Esto es interesante, es un estudio que lo que hizo fue evaluar la probabilidad pretest estimada clínicamente de presentar una estenosis mayor a 50% determinada geográficamente
con el resultado que efectivamente se encontró en la geografía coronaria. Y lo que ustedes ven aquí es que nuestro criterio clínico de alguna manera subestima la presencia de estenosis coronarias en una población que tiene dolor precordial por ahí más atípico o no anginoso y sobreestima el grado de estenosis comparado con la geografía coronaria en pacientes que tienen presentaciones más típicas. Con lo cual, de alguna manera, nos deberíamos preguntar si realmente nuestro criterio es tan preciso y realmente si nuestro criterio responde a la pregunta que queremos, que nos estamos haciendo, ¿no? ¿Por qué es esto interesante e importante? Esto es el estudio PROMISE, liderado por Pamela Douglas, del año 2015 se publicó, y básicamente lo que este estudio hizo fue randomizar más de 10.000 pacientes con angina estable. Recuerden, estos son pacientes con angina estable, y con un diagnóstico, y con una probabilidad pretest alrededor del 50%, que es en realidad la población en la cual se debería pedir la tomografía coronaria. Y se manejó a estos pacientes, y es un seguimiento aproximado de 2 años, basado uno en la información que nos proporcionaba la geografía coronaria versus el abordaje funcional, fundamentalmente a través de SPECT, pero también se incluyeron pacientes con ecoestrés y electrocardiogramas de esfuerzo. Y en realidad lo que vieron en este test, que fue unos estudios pivotales respecto a la implementación de tomografía en la práctica clínica, es que la tasa de eventos a 2 años no era diferente, siguiendo un algoritmo liderado, si se quiere, o en realidad guiado por información anatómica proporcionada por la geografía versus una funcional, pero que la tasa de revascularizaciones era mayor que en la tomografía, siendo estas revascularizaciones mejor indicadas, es decir, los pacientes que eran referidos para revascularización más frecuentemente eran positivos basados en la información de la geografía que en la información funcional. Esto también, digamos, se corroboró en otros estudios posteriores, como el Scott Hart del año 2018, que no solamente, digamos, que también lo que nos proporcionó fue información a nivel pronóstica y en resultados, en outcomes duros en pacientes que fueron randomizados al standard care, con test funcionales y con un abordaje, si se quiere, más tradicional, y en la implementación de la tomografía en un seguimiento de alrededor de 5 años de estos pacientes, con impactos significativos en lo que es la mortalidad y los eventos cardiovasculares. ¿Y por qué pasa esto? Uno debería preguntarse. Me parece que es interesante entender que en realidad el por qué la tomografía nos permite a nosotros tener este tipo de resultados tan fantásticos de alguna manera o tan contundentes es porque uno está realmente evidenciando lo que quiere evidenciar, que es la enfermedad aterosclerótica. Y cuando uno realmente tiene evidencia fáctica, digamos, de la presencia de enfermedad, uno trata. Entonces, ante la presencia de enfermedad aterosclerótica, lo que hace la tomografía coronaria es darnos a nosotros un sustrato para que tratemos a los pacientes con más aspirina, con más estatina, con más beta bloqueante y con más inhibidores de la enzima convertidora, lo cual se traduce en eventos y que en realidad lo que es interesante es que la utilización de las estatinas también lleva a cambios en la composición de la placa, de una placa más vulnerable, más inestable, perdón, si se quiere, menos calcificada, y lo que hace de alguna manera es estabilizar y calcificar las placas. Esta breve introducción es simplemente para que cuando empecemos a charlar de las diapositivas que viene, tengan en cuenta que en realidad lo que está pasando es que estamos empezando a testear una población de menor riesgo, porque la población que uno está viendo, o que debería ver al menos, con la tomografía son pacientes que tienen menor riesgo clínico de isquemia y menor probabilidad de presentar enfermedad obstructiva, con lo cual esos test funcionales más probablemente van a ser negativos. La CT coronaria es al día de hoy es la única modalidad que nos permite realmente visualizar la enfermedad aterosclerótica, restratificar el riesgo de nuestros pacientes y eventualmente tomar alguna decisión en cuanto al tratamiento, y ya veremos cómo también eventualmente en la decisión de revascularizar o no un paciente. Esto es un estudio muy interesante publicado hace un par de años, es un estudio sueco, que lo que estaban evaluando es una pregunta muy sencilla: ¿cuál es la prevalencia de enfermedad subclínica aterosclerótica en la población de Suecia? Más de 25.000 pacientes sin historia previa de enfermedad coronaria, y en estos 25.000 pacientes, 42% tenía aterosclerosis subclínica, y más del 10% tenía aterosclerosis extensa, definida como aquella que involucra más de 4 segmentos, e incluso 5% de enfermedad obstructiva, y 6% de individuos con CAC score 0, con score de calcio 0, tenían enfermedad aterosclerótica evaluada por CT coronario. Con lo cual esto no es algo menor, estamos enfrente de una enfermedad que realmente afecta a gran parte de la población, y tengan en cuenta que esta es la población sueca, que tiene una prevalencia de obesidad que es la mitad de la población argentina, y las tendencias nos están diciendo de que esto no va a cambiar, así que vamos a estar cada vez más en contacto con este tipo de fenómenos.
¿Y por qué es importante la enfermedad no obstructiva? Me parece que, de vuelta, en mi experiencia, estar en contacto con este tipo de abordaje, con la tomografía, te permite entender de que en realidad la aterosclerosis, la isquemia es solamente una manifestación de la aterosclerosis. Y que aquellos pacientes, esto es de registro Confirm, alrededor de 25.000 pacientes sin antecedentes de enfermedad coronaria, alrededor de 5 años de seguimiento evaluados con CT, lo que se vio es que la mortalidad de pacientes que tienen enfermedad no obstructiva es igual a la pacientes que tienen enfermedad obstructiva de un vaso. Con lo cual estamos hablando de que no es inocuo no tener enfermedad no obstructiva. Estos perfiles de riesgo definieron por edad y por sexo, con lo cual tenemos que realmente volvernos a plantear qué es la pregunta que nos estamos haciendo cuando pedimos una tomografía. Y no solamente la presencia en sí de la enfermedad no obstructiva aterosclerótica tiene impacto con la mortalidad, sino que también la extensión de la misma. Esto también es un subanálisis del registro Confirm en un seguimiento de 4 años, perdón, y lo que ustedes ven acá es simplemente cómo la extensión de la enfermedad no obstructiva, mientras más segmentos coronarios tengo involucrados por enfermedad coronaria no obstructiva, mayor es mi riesgo de presentar eventos cardiovasculares, como ustedes pueden ver aquí. Con lo cual, en realidad, la isquemia es un fenómeno que no nos está dando ningún tipo de información respecto a la cantidad de placa y a la extensión de la enfermedad aterosclerótica. Esto no quiere decir que no hay que testear por isquemia, esto no quiere decir que la isquemia no es importante, sino que es solamente una parte de la historia. Del mismo modo, la enfermedad no obstructiva y la presencia en segmentos más proximales, esto es un estudio relativamente reciente del año 2022, de vuelta subanálisis del registro Confirm, más de 4.000 pacientes seguidos a 5 años, y lo que ustedes ven es que mientras más proximal y más extenso el paciente, la enfermedad aterosclerótica, mayor riesgo de eventos cardiovasculares. Entonces, digamos, independientemente de la enfermedad no obstructiva y todo lo que les acabo de explicar, la pregunta que siempre nosotros estamos intentando responder es, bueno, ¿y cómo puedo detectar la placa que se va a complicar? Y un poco lo que el doctor Zapata les explicó, no voy a redundar mucho en esto, sabemos perfectamente que la ruptura de una placa es consecuencia de este imbalance entre estrés y entre la fuerza de la placa y el estrés al cual está expuesta esta placa, y que este desbalance entre estrés y fuerza de la placa es lo que eventualmente nos lleva a la ruptura de la misma, a la complicación y a la aparición de un evento coronario agudo. Y de varios estudios, acá simplemente es una captura de pantalla del ROMICAT, que es también un estudio de los más importantes en el mundo de la tomografía, nos ha permitido identificar características particulares de la placa, que son también las que ya escuchamos en la charla anterior, la presencia de remodelado positivo, una placa de baja atenuación, este es un signo que llama napkin ring sign, que es cuando está envolviendo la placa, digamos, toda la circunferencia del vaso, y la presencia de esta calcificación puntillada, son todos factores que aumentan exponencialmente la probabilidad de que esta placa se complique. Con lo cual, estas son características que uno, a la hora de interpretar una tomografía, a la hora de leer un informe de una tomografía, incluso si uno no hace imágenes, debería considerar, porque son placas que lo van a leer en la literatura como características adversas o características anatómicas adversas, o placas de alto riesgo. Estos thin cap fibroateromas son placas finas, delgadas, que nos están hablando de vulnerabilidad. Eso fue demostrado en varios estudios. Este fue uno de los primeros del año 2009 de Motoyama. 1.000 pacientes en los cuales la presencia, se realizó CT coronaria para evaluar la presencia de remodelado positivo y placa de baja atenuación, 3 años de seguimiento. Y ustedes lo que ven es que, de vuelta, la presencia de una característica de remodelado de placa adversa aumenta casi un 4% la probabilidad aumenta el riesgo de mortalidad, y la presencia de 2 de estas características aumenta alrededor de un 20% la incidencia de eventos. Esto fue demostrado en otros estudios más extensos, con más número de pacientes, como el PROSPECT, que es un estudio muy interesante. Estos son pacientes que fueron admitidos con síndromes coronarios agudos, se trata la placa culpable y se hace seguimiento a 3 años para ver qué pasa con esas placas culpables. Y lo que vieron es que esos pacientes, después de que se trató el evento inicial por el cual fueron admitidos, esas placas no culpables que los llevaron a readmisiones por otros eventos coronarios, en la cinecoronariografía de base eran placas que no eran obstructivas necesariamente,
tenían gran volumen de placa, con lo cual nos está hablando de un remodelado positivo. Fíjense el riesgo de eventos que nos representan cada una de estas características, una reducción del área luminal a menos de 4 milímetros cuadrados, y que habían sido clasificados por IBUS. Estos son, el IBUS acá se hace, a mi entender, por ahí en modo excesivo, indiscriminadamente, pero que fueron clasificados inicialmente como TICFAS, es decir, como placas delgadas y de alguna manera vulnerables. Fíjense cómo la presencia acumulada de estas características nos aumenta notoriamente y significativamente el riesgo de eventos cardiovasculares. De vuelta, para no redundar, esto es un subanálisis también del Scott Hart, la presencia de placa de baja atenuación, definida como menos de 30 unidades de Hounsfield, aumenta por 5 la incidencia de infarto en miocardio, un seguimiento de 5 años, siendo mejor predictor de infarto que los scores clínicos habitualmente utilizados, que el score de calcio y que incluso la severidad de estenosis. Pero bueno, la pregunta que uno debería hacerse ante todo esto es, bueno, muy lindo todo lo que está mostrando, pero ¿qué tan buena es la CT coronaria para detectar estas placas? La realidad es que todavía hay mucho trabajo por hacer, fundamentalmente porque en comparación con técnicas invasivas como el IBUS, histología u OCT, el área bajo la curva, digamos, de la efectividad que tiene la tomografía para realmente detectar esto es modesta, ¿sí? Alrededor de 0.6. Y esto se debe sobre todo porque tiene baja sensibilidad. Eso quiere decir que la tomografía todavía pierde, sobre todo aquellas placas que son probablemente con características vulnerables, pero pequeñas, pero que es realmente buena en cuanto a especificidad. Es decir, cuando te dice que esta placa vulnerable está presente, muy probablemente sea cierto. Y siempre hay que tener en cuenta la reproducibilidad limitada que todavía podemos tener intraobservador e interobservador, por todo lo que dijimos, por cuestiones de experiencia, de software, de características de pacientes que tenemos ante el análisis de las placas. Gracias a Dios existe algo que se llama radiómica y que está muy ligado a la inteligencia artificial, que de alguna manera es la dirección en la cual las imágenes, la tomografía, la ecografía y demás está yendo, y que es la integración de estas herramientas que permiten que nosotros podamos ver lo que no podemos ver. Esto es un estudio interesante, se analizaron pacientes con napkin ring sign, que es esta característica de alto riesgo de la placa aterosclerótica. Y lo que se comparó es, bueno, qué tan buenos son los observadores humanos en detectar estas características y qué tan bueno es esto cuando utilizamos un software que nos dice, esta placa tiene ciertas características de vulnerabilidad. Y la utilización de este tipo de software identificó más de 900 características de placa vulnerable que uno en su evaluación humana y habitual no es capaz de identificar. Y no es porque uno sea tonto o no sepa, sino porque realmente la cantidad de información que está acumulada en los píxeles que uno puede tener en un estudio de tomografía es algo que escapa a nuestra interpretación y a nuestra capacidad de análisis, y eso es cuando la implementación de estas herramientas puede ser realmente muy útil, lo que van a leer como el poder de los píxeles. Esto también fue replicado a través de la utilización de software de cuantificación de la placa. Como les había explicado, todos estos criterios que nos están hablando de alta vulnerabilidad, como la presencia de placa no calcificada, aumento del volumen total de placa o la presencia de placa de baja densidad, todos se correlacionaron con un software de cuantificación automática con menor sobrevida. Y entonces, esto es un poco, digamos, una tabla de este mismo estudio del año 2017 de todas las características que evaluaron. Mi pregunta automática es, ¿realmente vamos a tener que identificar, medir, interpretar, informar y decidir en función de todo esto? A mí me parece que por ahí algo más abreviado, un informe tomográfico por ahí, dando algún tipo de información que por ahí es importante a la hora de cambiar estrategias terapéuticas o a la hora de decidir revascularización, es interesante, pero no creo que la implementación de absolutamente cada una de estas cosas tenga mucho sentido. De vuelta, la utilización de la inteligencia artificial llega al rescate, y esto es interesante. Lo que hicieron es evaluar un número no muy grande de pacientes, alrededor de 500 pacientes, de un seguimiento durante 10 años, y lo que hicieron es estratificar esta población en 4 niveles de riesgo según la carga total de ateroma, y la estratificación y el análisis de la placa fue hecho totalmente automatizado con un software de inteligencia artificial. Y lo que es interesante es que el área bajo la curva para detectar pacientes que van a tener eventos coronarios aumenta significativamente a través de la utilización de estas herramientas, incluso por encima de los scores clínicos
el score de calcio, el análisis manual de placa por observador y el score CAD-RAS, que es un score anatómico que se utiliza también en la presencia de enfermedad coronaria evaluada por tomografía. Para ir terminando un poco, esto simplemente lo había puesto porque me interesa la opinión de los intervencionistas en cómo la tomografía coronaria, y estos son slides que realmente yo le robé al doctor Carlos Collet en una presentación del Congreso Americano de Tomografía del año pasado, donde él mostraba la utilidad de la tomografía desde un punto de vista del intervencionista. Él es un intervencionista de Bélgica, y lo que él dice, la tomografía realmente nos da muchísima información respecto a las características de la enfermedad coronaria antes de que nosotros llevemos al paciente a la sala de hemodinamia, con lo cual nos permite planificar realmente con qué material y qué abordaje vamos a hacer dependiendo de las características de la enfermedad coronaria del paciente. De esta manera, digamos, lo que uno podría pensar es que la tomografía coronaria, moviéndonos por ahí un poquito más al lado de los pacientes con enfermedad obstructiva, no nos va a dar, no nos habla solamente de las características de la placa, sino también del nivel de obstrucción y de caída en lo que es el FFR medido por tomografía, que esto es algo que se hace realmente de manera rutinaria, de manera que imagínense un intervencionista que va a la sala de hemodinamia teniendo toda esta información, probablemente sería mucho más fácil de alguna manera o, digamos, permitiría planificar de otra manera con mayor información. Sin embargo, uno siempre tiene que tener en cuenta las limitaciones de los métodos. Me parece que es mucho más importante entender las limitaciones que las ventajas, y la realidad es que la tomografía todavía tiene cierta sobreestimación de la severidad de la estenosis comparado con el cateterismo, que sigue siendo el gold estándar. El valor predictivo positivo de la estenosis coronaria también fluctúa en un rango que puede llegar hasta el 35% de falsos positivos en pacientes de mediano y bajo riesgo. Como ya charlamos, la variabilidad y la reproducibilidad interobservador hay que tener en cuenta. El tiempo de procesamiento de las imágenes, la variabilidad en los software que están disponibles, cómo informamos los resultados. En definitiva, la falta de estandarización de qué reportar, cómo reportar y cómo interpretar lo que nosotros vemos en una tomografía. E incluso un estudio muy interesante que demostró cómo cambiar, digamos, el voltaje del tubo de tomografía también nos puede cambiar la composición de la placa de alguna manera, nos puede llevar a malas interpretaciones. Para terminar, simplemente les quiero mostrar unos casos clínicos de acá de la universidad, que realmente yo no sé cómo resolverlos, pero que me gustaría por ahí para la discusión o el debate. Esta es una paciente que fue referida por dolor precordial leve y mareos con esfuerzo, tomografía, perdón, eco normal, electro normal, troponinas normales. Esto no son imágenes en movimiento, pero es por una cuestión de tiempo. Lo que les quería mostrar es esta placa en la DA proximal. Pueden ver ustedes todo este componente de baja atenuación, un núcleo un poquito más calcificado, pero que de alguna manera tiene un componente remodelado positivo y placa, si se quiere, blanda o de baja atenuación. Fue, digamos, informada como una estenosis leve, pero que tenía estos componentes no tan lindos en función de lo que acabamos de charlar. Este paciente que les presento acá, fíjense, un paciente joven que tenía un dolor precordial por ahí un poquito más feo, también con eco normal, electro normal, troponinas normales. El resto de las arterias no les muestro porque era normal, pero fíjense esta placa en la DA proximal, una placa bastante fulera, una placa totalmente de baja atenuación, sin componente cálcico, con una estenosis que fue informada como moderada, y que en el FFR que se le pidió, el punto de corte que se utiliza es el mismo que a nivel invasivo, 0.8, o sea que es una placa que de alguna manera no está provocando una disminución del flujo significativa a nivel de la estenosis. Y por último, esta paciente, fíjense ustedes, la enfermedad que tiene es, como charlamos, una paciente que también no es un síndrome coronario, troponinas normales, eco normal, pero lo que ustedes pueden ver acá es enfermedad mixta de alguna manera, calcificada y no calcificada, involucrando no solamente la descendente anterior, sino también la coronaria de la derecha y la circunfleja, pero que de vuelta es no obstructiva. Entonces, cuando uno se presenta, al tener más información, se plantean más preguntas y a veces es un problema tener más información. Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes? Optimizamos tratamiento médico con lo que me parezca, con lo que tenga a mano. Pido un test funcional para descartar isquemia por las dudas. No le creo mucho resultado del FFR. De todas formas, le voy a pedir un test de esfuerzos para confirmar. Mando revascularizar porque no me gusta esa placa, sobre todo la placa
de baja detonación en la descendente anterior bien proximal, o no estoy seguro, realmente no me esperaba estos resultados. ¿Cómo ponemos las piezas juntas para decidir lo mejor para el paciente? La última diapositiva que tengo para mostrarles es esta. Este es uno de los casos que le mostré al principio, una paciente de 66 años que le pidieron una tomografía porque es celíaca y porque tenía enfermedad, porque tenía historia familiar de enfermedad coronaria, absolutamente asintomática. Y se encontraron con esto. Esto lo que a mí la pregunta que me generó, digamos, este paciente es, ¿realmente estamos en una etapa donde deberíamos empezar a incorporar o a pensar, digamos, el rol de la tomografía como una herramienta de screening para aterosclerosis? Sobre todo considerando que hay revisiones sistemáticas que se hicieron sobre qué tanto nuestros scores de riesgo clínicos modificaron de alguna manera la predicción o la prevención de eventos en los últimos años, y la realidad es que no hubo demasiado cambio. Esto es simplemente un post-análisis del Scott-Hart, simplemente para de vuelta enfatizar la presencia de enfermedad coronaria subclínica en pacientes de bajo riesgo y en pacientes que generalmente son jóvenes y mujeres. Como conclusiones, y antes de pasar a la discusión, me parece que es hora de que realmente empecemos a replantearnos nuestras estrategias de prevención, y si realmente nuestros scores de riesgo son efectivos en prevenir la enfermedad coronaria, y que en realidad, en lugar de estar utilizando scores de riesgo de tener enfermedad coronaria, ahora tenemos una herramienta que nos permite simplemente detectar la enfermedad coronaria. Es interesante también pensar que previo al evento coronario un gran número de pacientes va a tener resultados normales en un TEN funcional, lo cual no quiere decir que estos pacientes no tengan enfermedad aterosclerótica. Generalmente son asintomáticos y tienen un riesgo pretest moderado o bajo. Al día de hoy, la tomografía es la única modalidad no invasiva capaz de determinar la presencia, anatomía, severidad de la enfermedad coronaria, lo cual nos da información de alguna manera para reestratificar el riesgo y redefinir conductas, y que en el futuro seguramente la incorporación de herramientas de inteligencia artificial permitirán utilizar, digamos, esta cantidad de información que al día de hoy todavía no se sabe muy bien cómo ponerla toda junta para realmente personalizar la atención y el tratamiento de nuestros pacientes en la era de la medicina de precisión. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Ignacio. Excelente disertación. Rápidamente vamos a pasar al panel de expertos, para que hagan una pregunta a cada uno de los disertantes. Está el doctor Roberto Lescano. El doctor Lescano fue residente de nuestro hospital, es especialista en imágenes, así que seguramente tendrá preguntas interesantes. Y el doctor Edmundo Falú, un cardiólogo de vasta experiencia de nuestro medio, cardiólogo clínico, especialista en unidad coronaria y todo lo que es cardiopatía isquémica, así que estaremos atentos a sus preguntas. Quiero preguntarle primero al doctor Zapata, ¿me están escuchando bien? Sí, perfecto. Primero un comentario, ¿no? Lo interesante de la guía que se replica en otras guías, como lo dijo bien, es que parece, no sé si es por inercia, más que por ausencia de recursos, nosotros no estamos cumpliendo cabalmente lo que dicen las guías. Yo hoy pregunté a dos colegas qué hacían en unidad coronaria, en su unidad coronaria y en su ámbito, y muchos de ellos hacen pretratamiento, y la droga preferente es clopidogrel, no, ni prasugrel ni ticagrelor. Y no hay una explicación más que la de actuar rápidamente e iniciar tratamiento, más allá si hay factibilidad de hacer la hemodinamia antes de las 20, o dentro de las 24 horas, de acuerdo al riesgo del paciente o no, ¿no? Así que ese comentario, creo que la guía es espectacular y la presentación del doctor es brillante. Hay una cosa que recalcó al final. Yo leí un artículo de Cuno, que es un metaanálisis, yo no sé si él lo presentó, pero eh, ahí dice claramente, el paciente con alto riesgo hemorrágico debería usar un DAP corto, ¿no? El tiempo, y en general, aquellos que tienen un balance entre el riesgo trombótico y hemorrágico intermedio, usar el desescalamiento. Eh, Eso se está haciendo, ustedes ven que se está cumpliendo en la vida real, lo estamos haciendo los cardiólogos clínicos en general. Nosotros aplicamos los scores de sangrados inmediatamente después de la alta del paciente para saber qué conducta tenemos que tomar. Por eso le quiero preguntar a Gerardo. Bueno, muchas gracias, Edmundo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por tus ¿Cómo estás, preguntas. querido? Siempre son muy interesantes.
En realidad comparto todo lo que decís porque una cosa es el escenario ideal, el escenario de las guías, es el escenario del primer mundo y el otro es el escenario de la práctica diaria, ¿no? Al cual tenemos acceso todos nosotros con las limitaciones que conocemos. eh, y eso hace que uno tenga que ajustarse para tratar de hacer una buena medicina, pero con las herramientas disponibles. Por lo tanto, el problema básicamente en nuestro medio, hablando de nuestro medio, básicamente hablo de nuestro país, eh, es la accesibilidad, es la rápida llegada a realizar la coronariografía en estos pacientes con cuadros coronarios agudos sin ST. Y esa clara demora, porque no disponemos de centro, porque hay que derivarlo por X motivo, eh, hace de que uno pierda beneficio cuando no pretrata a los pacientes, porque estas primeras horas, 10, 12, 24 horas, son claves para el paciente en cuanto a eventos isquémicos. Esto lo demostró claramente Cure. Cure empezó a randomizar los pacientes dentro de las primeras 24 horas, las curvas se abrieron rápidamente, o sea, el beneficio del clopidogrel fue las primeras horas de tratamiento. Eh, por lo tanto, privarle de una doble antiagregación plaquetaria cuando lo voy a estudiar al segundo o tercer día, creo que no se debe hacer. Por eso, la mayoría de los cardiólogos en nuestro medio seguimos usando el pretratamiento. Y lo segundo que dijiste con respecto a desescalar y escalar, bueno, también coincido con el clopidogrel. La realidad hace que en muchos casos tengamos que usar clopidogrel. Les hablé claramente que usándolo dentro de un esquema Carren con mayor dosis de carga y mayor dosis de tratamiento durante la primera semana se obtienen resultados prácticamente iguales a lo que obtenemos con las drogas más potentes. Y la segunda parte de la pregunta de desescalar y hacer monoterapia, bueno, en realidad creo que estamos muy preocupados últimamente por el sangrado de nuestros pacientes. Creo que perdimos la brújula de que nuestro paciente ingresa por un cuadro coronario agudo y que el mayor riesgo va a ser siempre un riesgo isquémico. Pero bueno, el riesgo de sangrado pasó a estar un poco de moda. Casi todas las investigaciones de estos últimos años van en la dirección de qué suspendo primero, qué suspendo después, cómo reduzco, hago una reducción de la potencia de mi droga P2Y12, qué es más favorable. Yo creo que todos los escenarios del mundo son posibles, dependerá de nuestros pacientes, dependerá de lo que disponemos, pero yo creo que no tenemos que perder la brújula debe ser siempre 12 meses de tratamiento de doble antiagregación plaquetaria y a partir de ahí tendremos un escenario muy heterogéneo de cada paciente en particular. Particularmente los pacientes que prolongan, ustedes o nosotros en general prolongamos, ¿en qué basan esa indicación de prolongación de la doble integración, sabiéndose que se paga un precio, ¿no? Un mayor riesgo de Sí, hemorragia. sí, sin dudas, sin dudas. Esto también está un poquito de moda, este tema, que tiene que ver, creo yo, con el riesgo residual, ¿no? Es decir, una vez que cumplimos el año, ¿qué riesgo residual van a tener nuestros pacientes? Y a veces lo podemos medir desde el punto de vista metabólico, lipídico, glucémico o inflamatorio, pero nos cuesta mucho medir el riesgo trombótico de nuestro paciente. Es decir, ¿qué paciente va a tener más eventos trombóticos? Porque no tenemos un claro marcador. Pero yo creo que las variables clínicas que usamos todos los días, el paciente diabético, el paciente con infarto previo, el paciente con mala función ventricular, el paciente con múltiples vasos, que se colocó varios stents, son variables clínicas muy sencillas que nos van a ayudar a identificar un grupo de pacientes que podamos extender un poco más la terapia más allá del año, pero claramente que no tenga riesgo de sangrado, eso está claro. Me encantaría preguntarle al doctor Cotela algo más, si puedo, si tengo un margen para preguntarle. Le demos la palabra de Bueno, fondo a Roberto. listo. Roberto, tus preguntas, y hay algunas del chat que vemos si podemos hacerla y si no, porque estamos ajustados de tiempo, ellos tienen que seguir con la reunión de FAC. Así que, Roberto, te escuchamos. Bueno, hola, ¿me escuchan ahí? ¿Me escuchan bien? Bien, bien. Sí. Sí, sí. Perfecto, bien. Bueno, muchas gracias a la Federación por la invitación. La verdad que excelente las disertaciones. Bueno, sobre todo felicitarlo a Juan Ignacio. La verdad que ha sido muy claro
con la descripción del método, donde yo creo que su gran virtud, como cualquier método, es tener bien en claro la indicación y la selección de los pacientes para este método. Lo mismo, cómo permite reestratificar el riesgo de estos pacientes, y estamos yendo un par de pasos antes de los eventos coronarios, como bien lo he explicado, caracterizando bien la placa. Ahora bien, vamos a los pacientes, los que ya sabemos que tenemos enfermedad coronaria, que por ahí son los pacientes más complejos de interpretar y en el procesado, como son los pacientes que sabemos que tienen enfermedad coronaria y sobre todo los pacientes revascularizados con cirugía. O sea, ¿cuál es la experiencia que tienen ustedes en su centro para estudiar estos pacientes y si lo usan como una rutina habitual, al margen de que la guía lo describen, para estudiar reestenosis o algún avance en la enfermedad coronaria que ya tienen estos pacientes revascularizados con cirugía, sobre todo para ver el graph de la anastomosis o nueva enfermedad coronaria? ¿Cuál es la experiencia con estos pacientes? Bueno, gracias por la pregunta, Roberto. Es cierto, digamos, generalmente esos pacientes suelen ser más complejos. Digamos, pacientes que estuvieron sometidos a cirugía es algo más factible, sobre todo, digamos, porque una de las limitantes de la tomografía es el movimiento, pero los grafts generalmente son estructuras que no se mueven demasiado. La realidad es que rutinariamente evaluar la permeabilidad de un stent o de un bypass coronario no es algo que se hace. Ante la presencia de cambios de síntomas se puede hacer, es mucho mejor la tomografía para evaluar digamos, la permeabilidad o no de bypass coronarios que de stent. Los stent, sobre todo por lo que es el artefacto que genera el stent metálico y demás, hay ahora algunos filtros que tienen, por ahí son más finos y permiten, digamos, una mejor visibilidad de estas estructuras, pero en realidad, digamos que ante la sospecha de una estenosis del stent, uno no debería pedir una tomografía coronaria. No es el mejor método. Me parece es importante lo que decís y me parece que hay que entender también de que el método funciona en los pacientes que tiene que funcionar. Y el método tiene que indicarse en los pacientes en los que tiene que indicarse. Esto no quiere decir que la tomografía reemplaza a los test evocadores de isquemia, ni mucho menos a la coronariografía, pero que en poblaciones indicadas y sobre todo de moderado riesgo, esto tiene una función. Respecto a seguimiento post-intervención, tiene su rol, pero me parece que ya considerando que el riesgo es mayor y que son pacientes con enfermedad conocida, uno debería por ahí pensar que el riesgo ya, digamos, la probabilidad pre-test de encontrar algo es mayor y que probablemente otros test podrían responder mejor esa pregunta. Bueno, rápido como para terminar, a los tres, no a Juan Ignacio, sino a Gerardo, a Edmundo y a Roberto, ¿qué harían con el paciente, con el caso de la lesión en la descendente anterior proximal? ¿Qué harían? Porque la imagen parecía de temer. ¿Puedo responder? ¿Lo viste el caso clínico? Sí, sí, de la placa vulnerable, o ¿Qué sea, harían en ese caso? En el caso que presentó Juan Ignacio. pero el flujo estaba bien y el FFR, de acuerdo al método, daban que, digamos, no era una placa crítica. Hay un estudio ahí que trataron con estatinas en altas dosis en pacientes que estaban con lesiones de baja atenuación, en que hubo regresión de la placa, y creo que es muy interesante. Uno sabiendo que tiene la lesión, el problema es el reflejo oculoestenótico en este grupo de pacientes, o sea, nos mueve a hacer rápidamente un tratamiento intervencionista en un paciente vulnerable, no en una placa vulnerable, que es lo que hablaba Fuster. Fuster decía, las placas vulnerables todas, nosotros tenemos placas activas que van cambiando en el tiempo y pasan de erosión a curación, de nueva erosión en otro lugar. Y esa actividad, creo que hay un estudio de un japonés, escuché una charla ahí muy interesante hace poquito, de que mostraba de que el 25% de los pacientes con placa vulnerable sí iban hacia un cuadro coronario agudo. El resto iba hacia la curación, o sea, iba hacia la reparación propia del cuerpo. Así que, por supuesto, ahí hay un síntoma, la señora tiene mareos y en el esfuerzo, tal vez uno tiene que comprobar si hay isquemia. Si hay isquemia en una prueba evocadora, entonces yo sí actuaría.
Pero si no, un tratamiento intenso con estatinas y con antiagregación tal vez sea el camino adecuado, en mi punto de Justo el vista. hemodinamista que estaba de panelista, el doctor Argiro, está haciendo una angioplastía y no está, pero bueno. ¿Harían IBU o Eh, CT si iría sí, hemodinamia? perdón. IBU No, quería o CT. comentar un poquito, la verdad que coincido con Edmundo en la apreciación. Eh, a veces estos pacientes por ahí uno los ve y mismo cuando uno los procesa se asusta un poco con esta placa. Lo importante es saber que con una prueba funcional, como puede ser un FFR o otro test evocador de isquemia, no tiene isquemia y por ahí sabemos que poner un stent ahí también es agregarle otra patología que no necesariamente lo va a beneficiar al paciente y siga un tratamiento con estatina sabiendo que tiene una placa al margen de la extensión y el grado de remodelado que tiene por el coli pico, evidentemente es una placa vulnerable, o sea, estatina y una prueba funcional nos termina de definir a estos pacientes, que tengo entendido tener un FFR no Normal. severo. Sí, yo, Alejandro, rápido para terminar, Sí. opino absolutamente en la misma dirección que el mundo y que Roberto. Yo creo que la posibilidad, la gran posibilidad que nos brinda la tomografía multi-slice, multicorte, es anticiparnos probablemente, identificar este grupo de pacientes vulnerables, con placas vulnerables, y si bien va a haber un espectro muy grande, ¿no? Pero la posibilidad que nosotros realicemos un tratamiento médico en estos pacientes, guiados por la imagen que nos da la tomografía, creo que es una oportunidad muy importante. Así que coincido con ellos, ser muy agresivo con la terapia de estatina, con la antiagregación, con el control. Y bueno, en principio las placas no obstructivas y vulnerables, por ahora, a pesar de que este estudio polémico que se presentó en el último congreso del ACC, Sí. exactamente, por ahora no vamos a cambiar la conducta, pero bueno, no sé qué va a pasar más adelante. Bueno, muchas gracias a todos. Cortamos porque tienen que seguir. Un abrazo grande y gracias. Gracias, excelente las disertaciones, excelentes los panelistas. Será hasta la Bueno, próxima. Gracias. gracias, Queda gracias. el chat Muchas gracias a ahí todos. Bueno, pendiente, Adrián. Gracias a pero todos. bueno, no hay más tiempo. Un abrazo grande. gracias, abrazo. Chau, chau.